Bienvenidos a la sección de Enigmas y Misterios de Podcast 10 minutos más. Con ustedes, Leonardo Jiménez. Hola Leo y hola a todos. La verdad es que es un verdadero placer volver a estar aquí con vosotros. Y bueno, yo creo que hoy de nuevo tenemos un tema fantástico sobre la mesa, que es los fantasmas en la literatura. Bueno, o como yo lo suelo llamar, aquello que se resiste a morir. Pero antes de empezar me gustaría hacerte una pregunta muy rápida. Vamos a ver, ¿quién no ha sentido alguna vez un escalofrío leyendo una historia de aparecidos? Vale, exacto. Esa es la respuesta. Todos. Todos lo hemos sentido y lo hemos sentido porque es algo universal. ¿Y por qué es universal? Bueno, lo es porque los fantasmas llevan acompañándonos desde siempre, desde que alguien decidió narrar una historia de terror junto a una hoguera. Ahora bien, en literatura es algo diferente porque los fantasmas no comparecen solo para provocar un sobresalto. Bueno, sí, pero no únicamente para ello, ¿vale? Así que en esta ocasión no voy a debatir si existen o no. No, eso lo dejo para otro programa. No, vamos a preguntarnos por qué la literatura lleva más de 2 milenios convocándolos. Y es que, en mi opinión, existen diferentes perspectivas desde donde nos podemos encontrar a los fantasmas en la literatura. Me gustaría empezar por el fantasma como una deuda sin saldar. Si uno se fija, la inmensa mayoría de los espectros literarios comparten un rasgo, y es que no pueden marcharse porque dejaron algo inconcluso detrás de ellos. Por ejemplo, Hamlet, donde aparece el rey muerto y le dice a su hijo, me asesinaron, haz justicia. Eso es una clara puesta en escena de la culpa, pero sobre todo lo es del deber filial. Y también tenemos a Dickens, quien lo comprendió a la perfección en Cuento de Navidad. ¿Quiénes son Marley y los tres espíritus? No son monstruos al uso, son el pasado, el presente y el futuro del señor Scrooge, interpelándole directamente por su mala conducta, por lo que el fantasma en este caso opera como una última oportunidad de redención. Bueno, y ojo que aquí en España tenemos a un maestro del romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer, quien, por ejemplo, en El Monte de las Ánimas resalta la noche de difuntos, cuando las almas de los templarios se alzan para dar caza. Ya sabéis, Beatriz, por pura vanidad, manda a Alonso a buscar su banda azul al monte. El desenlace, bueno, es un fantasma como castigo poético. Así que, en esencia, yo creo que en los fantasmas literarios son la materialización de lo que no dijimos, lo que no hicimos o lo que no resolvimos. Y vuelven simplemente porque nosotros, los vivos, no hemos pasado página. Pero ojo, que también tenemos al fantasma como memoria histórica. Este es un ángulo un poquito más profundo porque en ocasiones el fantasma no representa a un individuo, sino a una colectividad entera. Por ejemplo, tomemos a Pedro Páramo, de Juan Rulfo. El protagonista llega a Comala buscando a su padre y descubre que todo el pueblo está muerto. Sin embargo, le hablan y escucha murmullos. ¿Qué nos está contando aquí Rulfo? Bueno, mi visión es que nos habla del México rural desangrado por el caciquismo. Y en ese caso, los fantasmas son los campesinos que están condenados al olvido. Y algo similar ocurre en Beloved, de Toni Morrison. Esa niña que regresa es literalmente la encarnación del trauma de la esclavitud. Es una cría que murió para no vivir siendo esclava. Y retorna solamente porque Estados Unidos no había sido capaz de hacer las paces con esa parte de su historia. Por lo que pienso que cuando una sociedad o incluso una familia arrastran un trauma considerable y lo silencian, la literatura lo exhuma bajo la forma de un fantasma. Y otra óptica es la del fantasma interior, que es más profunda. En este caso ya estamos en el siglo XX, en el cual la literatura da un giro y aparece Henry James con otra vuelta de tuerca. Y esa obra creo que dinamita las reglas. Aquí tenemos dos niños, una institutriz y dos presuntos espectros que solo ve ella. Parece algo muy simple, sí, pero sin embargo llevamos más de 120 años discutiendo lo mismo. ¿Los fantasmas eran reales o asistimos al colapso mental de la narradora? Bueno,
Y ya en nuestros tiempos tenemos al maestro Stephen King, quien lo lleva al extremo, como por ejemplo en El Resplandor, en donde podríamos preguntarnos si el Hotel Overlook está realmente embrujado o Jack Torrance ya albergaba la locura y el hotel solo le proporciona el escenario. Bueno, interesante reflexión. Por cierto, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué persisten los fantasmas? Quiero decir, si estamos en 2026 con inteligencia artificial y viajes turísticos al espacio, ¿por qué seguimos escribiendo y leyendo historias de fantasmas? Bueno, en mi opinión, yo diría que por tres razones fundamentales. La primera es que nos permiten negociar con la muerte, porque en la vida real la muerte es un punto y final, es silencio, pero en la ficción el difunto regresa y dialoga. Y también podemos pedir perdón o podemos formular la pregunta que quedó pendiente. Así que es algo similar a un consuelo narrativo. Luego, la segunda, creo que es por una metáfora más económica y eficaz. Por ejemplo, ¿quieres hablar de una ruptura sentimental? Bien, introduce un fantasma en la casa que compartieron. ¿O prefieres hablar de las secuelas de una guerra? Bueno, no pasa nada. Haz que un soldado no sea consciente de su propia muerte. Y no te preocupes, porque el lector lo va a decodificar de inmediato. Bueno, y la tercera es que creo que aunque el miedo puede mutar, la raíz es siempre la misma. Si nos fijamos, antes era el fantasma de Canterville, arrastrando sus cadenas. Hoy es la niña del aro, emergiendo del televisor. Y quizás mañana sea una IA que replica la voz de un ser querido fallecido. Así que el mecanismo es idéntico y hace lo más cotidiano y lo más familiar, hace que se vuelva algo siniestro. Así que en definitiva, creo que los grandes fantasmas de la literatura no clausuran el sentido con respuestas, sino que lo abren con una interrogación. El espectro del padre de Hamlet le pregunta a su hijo: ¿vas a actuar o vas a sumirte en la parálisis? Los de Dickens interpelan a Scrooge. ¿Es una clase de persona en la que tú te quieres convertir? Y bueno, los de Becker nos advierten: ¿qué tradiciones y qué amores estás dispuestos a profanar por vanidad? Y finalmente los de Rulfo nos confrontan a todos. ¿A quién estamos condenando al olvido? Por eso creo que no desaparecen y dejan la pregunta flotando en el aire y esperando una respuesta, de modo que la próxima vez que encontréis un relato sobre fantasmas, no busquéis únicamente el escalofrío, al contrario, mejor preguntaos: ¿qué es aquello que ese personaje, ese pueblo o esa época nos está intentando decir? Ahí es donde reside el verdadero espectro. Bueno, y con esto me voy a despedir. Así que, si os ha interesado, os recomiendo leer primero El Monte de las Ánimas de Becker y luego Otra Vuelta de Tuerca. Y después nos podéis contar si los fantasmas dan más miedo cuando pueden ser reales o cuando pueden ser producto de nuestra cabeza. Gracias por escuchar. Gracias Raiko, gracias Leo, gracias al fantástico equipo del programa Podcast 10 minutos más. Hasta luego. Los fantasmas en la literatura. Hoy, enigmas y misterios en 10 minutos más sobre fantasmas. Porque hay historias de fantasmas que buscan asustarnos. Pero las más inquietantes no hablan de espectros, hablan de nosotros mismos. Porque quizá el verdadero miedo nunca estuvo en una figura al final del pasillo, ni en una puerta que se abre sola a mitad de la noche, ni siquiera en una luz que se enciende, o un electrodoméstico. Quizá el miedo real siempre estuvo en aquello que permanece en nuestros corazones, en lo que no se va, en lo que no se ve, en lo que no se percibe, en los recuerdos que siguen ahí cuando todo lo demás calla. Desde hace siglos, la humanidad ha intentado explicar todo aquello que no podemos ver.
lo invisible. Los antiguos griegos ya hablaban de almas suspendidas entre dos mundos. En la Odisea, Ulises destaca el reino de los muertos y encuentra a su propia madre entre las sombras. Intenta abrazarla y sus brazos la atraviesan, como el aire, como la nada. Es una de las imágenes más desgarradoras de toda la literatura universal y también una de las más honestas, mitología o literatura, porque nos obliga a preguntarnos en voz baja, ¿qué queda exactamente cuando alguien se va? ¿A dónde va todo? Y lo que no pudimos decirle, ¿dónde viaja? Siglos después, William Shakespeare entendió algo verdaderamente esencial, que los fantasmas no siempre vienen del más allá, a veces vienen de nuestro interior. El padre de Hamlet regresa de entre los muertos no para asustarle, sino para revelar una verdad que nadie quiso ver, que lo habían asesinado, que el veneno le entró por el oído mientras dormía, traicionado por su propio hermano, quien murió sin confesión, sin despedida, sin justicia alguna. Y esa duda sigue abierta. Shakespeare lo sabía. Un fantasma con razón es mucho más perturbador que cualquier aparición, porque no desaparece cuando amanece. Se queda, permanece, exige, espera justicia. Con el paso del tiempo, el miedo dejó de hablar de castillos, dejó de hablar de realeza y empezó a habitar ya casas normales, habitaciones encendidas, bajo luces de antorchas o velas, cocinas en silencio, rutinas que parecen idénticas a las de cualquiera. Y ahí es donde la literatura cambia el foco y donde las escritoras en lengua española hicieron algo que poco antes habían sabido hacer: convertir lo cotidiano en el lugar más inquietante de todos. Porque sí, no solo se encuentra lo espectral o aquello que no comprendemos en hoteles, castillos, palacios, haciendas, también se encuentra en nuestra propia casa. Silvina Ocampo, escritora argentina, construyó un universo donde los muertos regresan con una naturalidad que hiela más que cualquier aparición. En sus cuentos, los niños hablan con difuntos como si nada. El tiempo se dobla sobre sí mismo y la frontera entre estar vivo y no estarlo es tan fina que a veces ni el propio lector sabe en qué lado se encuentra. Esa inocencia de los niños nos lleva a cruzar al otro lado sin miedo. Para Ocampo, el fantasma no era una anomalía, era algo normal, una forma de ver el mundo incluso con más honestidad. Después de ella llegó Elena Garro y el tiempo deja de ser ya una línea recta, una carretera, para convertirse en los recuerdos del porvenir. En ella, un pueblo entero queda atrapado entre lo que fue y lo que pudo ser. Sus personajes no son exactamente fantasmas, pero tampoco están del todo vivos. Están suspendidos en un tiempo que simplemente no avanza. Y eso es una condena. Esos personajes están condenados a repetir lo que el olvido no ha sabido borrar. Garro entendía que el verdadero fantasma no es el que aparece, es el que permanece, el que no se puede dejar ir.
Y entonces aparece otra autora, Amparo Dávila, quizá la menos conocida de las tres, o quizá, por eso mismo, la más inquietante. En sus relatos no hay explicaciones, hay presencias, algo al fondo del pasillo, algo que no se ve, algo que se oculta entre las sombras, algo que respira al otro lado de la puerta. Nunca sabremos qué es, porque Dávila nunca lo aclara, nunca lo menciona, lo muestra, pero no nos deja claro lo que es esa presencia realmente. Sabe que nombrarlo lo destruiría, y esa es la gran virtud de esta autora, porque la mente siempre, siempre, siempre completa lo que no entiende y lo convierte en algo aún peor, algo propio, algo que ya no se puede expulsar, algo que nos pertenece, un miedo atávico que está más allá de la escritura. Y si retrocedemos aún más en el tiempo, llegamos a un caso que vive en la frontera incómoda entre la historia, la literatura y lo inexplicable. Juana de Arco. Antes de convertirse en símbolo, fue una joven campesina que afirmaba escuchar voces. Las describía con una precisión que dejaba sin respuesta a sus jueces. Santa Catalina, Santa Margarita, el Arcángel Miguel, voces que la guiaban, que la empujaban hacia un destino que nadie más podía ver y que la sostuvieron durante años de guerra y cautiverio, hasta que en el momento más oscuro callaron. Y esa es la pregunta que la literatura no ha dejado de hacerse desde entonces. ¿Qué le ocurre a alguien que ha escuchado lo que nadie más puede escuchar? Y de repente deja de escucharlo. Podría llamarse fe, locura o simplemente el límite de lo que somos capaces de entender. Esa frontera entre lo real y lo inexplicable es lo que nos ha traído hoy aquí. Y es precisamente el territorio de Cristina Fernández Cubas, la gran narradora española de lo fantástico contemporáneo. En sus relatos, lo extraño nunca irrumpe, no hace ruido, no se anuncia, se instala despacio, como una grieta que se abre en la realidad sin que nadie lo note al principio, como una espiral sin fin, una llamada, una mirada, un detalle que no encaja del todo en los patrones del universo. Y cuando el lector quiere darse cuenta, ya es demasiado tarde. Fernández Cubas sabe lo que sabía James, lo que sabía Ocampo y Dávila, que el verdadero horror no está en lo que nos acecha desde fuera, está en el momento en el que dejamos de reconocernos a nosotros mismos, incluso ante el espejo. Y es justo el momento ese en el que lo entendemos. Los fantasmas modernos no llevan cadenas, no llevan sábanas, no necesitan aparecer, porque ya están dentro de lo cotidiano, en la memoria, en la familia, en lo que se calla, en lo que nunca se cerró del todo. El verdadero miedo no es ver algo imposible, es descubrir lo que siempre estuvo ahí, esperando, acechando, en silencio. Y ahora, cuando todo se apague, cuando la casa vuelva a estar en calma, cuando estés tranquilo y solo quede el sonido de tus propios pensamientos, el ruido se acalle y permanezca la paz, tal vez algo regrese. Una imagen, un recuerdo, una voz, algo que no sabrías explicar del todo. Y entonces será cuando entiendas por qué algunas
historias no desaparecen jamás.